Bienvenidos al comentario de el texto de Descartes que entra en la prueba de selectividad que pertenece al discurso del método. He dividido estas videolecciones en dos partes. En una nos dedicaremos a la segunda parte, aquí, y en la otra pues a la otra parte del texto que corresponde a la cuarta parte del discurso del método. Lo primero que tengo que explicar, aunque ya está brevemente descrito en la plataforma, es que este es un PDF comentado. Es decir, estos símbolos que aparecen aquí llaman inmediatamente a una ventanita que tiene texto o que tiene algún comentario mío. Estos textos estas ventanitas se pueden cambiar y agrandar si se quiere, ¿no? Ya a voluntad del usuario. Para visualizarlas correctamente, yo recomiendo utilizar el Acrobat Reader. También dije en el texto que acompaña al archivo de la plataforma, aquí lo vemos, que por favor habría que leerse el texto antes de visualizar este video comentario. Lo digo porque hablamos del texto, pero si uno no lo ha leído en absoluto, pues no es lo mismo que una presentación, que son 4 frases, una pantalla blanca. Este es el texto de Descartes con el modo como escribía Descartes, un poco barroco, un tanto además quizá para algunos lectores pesado, pues tiene unas larguísimas frases con muchas subordinadas. En fin, yo recomiendo siempre leer antes el texto antes de ver la videolección. Lo he puesto, eso sí, también lo recuerdo, en la segunda pestaña, en la pestaña correspondiente al segundo trimestre, porque como el tercer trimestre lo hemos comenzado ya con Hume y con Kant, pues no me parecía como muy airoso colocarlo en el tercer trimestre, sino junto con las videolecciones correspondientes también a Descartes. En fin, aquí tenemos el PDF que está subido a la plataforma. Lo primero, recordemos en qué obra de Descartes nos hallamos: el discurso del método. Recuerdo, lo dijimos en lecciones anteriores, antes de que comenzara este estado de alarma que lleva camino de convertirse en permanente. Decíamos que fue la primera gran obra, no la primera que escribió Descartes, sino la primera gran obra, y que en realidad era un largo prólogo a tres estudios, que hoy diríamos científicos, que publicó conjuntamente Descartes en 1637. El primero de ellos, que se llamaba La geometría, es el que funda uno de los grandes hallazgos de Descartes en la historia de la ciencia, que es la geometría analítica. Y los otros dos textos, la dióptrica y los meteoros, eran respectivamente estudios primero sobre la refracción de la luz, por ejemplo, alguna experiencia muy típica de que cuando introducimos un lápiz en un vaso, pues el lápiz parece de pronto doblarse. Y el otro, pues estudio de los meteoros. ¿Los meteoros en qué sentido? Los meteoritos, no, sino los fenómenos atmosféricos. Todavía llamamos todavía llamamos al parte del tiempo también, lo llamamos parte meteorológico. En fin, el discurso del método, como digo, fíjense el primer comentario, tenía en sus distintas partes pues un contenido muy distinto. En el primero está con bastante detalle la autobiografía intelectual de Descartes. Descartes, recuérdese lo que decíamos, es un pensador en ese sentido muy singular, porque hace algo que hasta ese momento pues nadie había hecho en la filosofía de una manera tan contundente, que es renunciar a todo el saber adquirido. Es decir, él se presenta a sí mismo en un estilo, como digo, muy autobiográfico, muy heredero, pues si nos queremos remontar a los inicios, a muchos siglos atrás, no a los inicios de la filosofía, pero sí a los inicios de la filosofía cristiana, pues tenemos un remoto antecedente en San Agustín, ¿no? En ese estilo personal,
donde se mezclan las ideas filosóficas con las experiencias vitales. Pero también hay otro antecedente de ese estilo cartesiano en uno de los grandes bestsellers de su época, que son los ensayos de Montaigne. Montaigne, que fue en su momento no exactamente un pensador, sino lo que llamaríamos hoy un ensayista. De hecho, él populariza esa palabra con sus textos, a los que llama ensayos, es decir, intentos. Es decir, textos donde aquel que los escribe ya pone desde el principio un poco entre paréntesis lo que dice, porque lo dice a título personal. El ensayo, a diferencia de otras formas de exponer ideas, como el tratado o como la suma medieval, no buscan una objetividad plena, sino buscan persuadir al lector, convencerlo o hacer que el lector comparta tus experiencias o tus ideas. Montaigne era un pensador, en ese sentido, escéptico. Para Montaigne, en todos sus ensayos, hay una desconfianza absoluta respecto a las posibilidades de conocer verdaderamente nada. Pero eso sí, también en la época hace que ese estilo se haga popular. Ese estilo directo, ese estilo, como digo, como de confesión, de escribir en primera persona, pues no era raro. Descartes lo hace y en esa primera parte detalla su autobiografía intelectual, ¿no? Que estudia, que le convence, que no, cómo llega por ejemplo, a persuadirse él mismo de que es necesario un nuevo método para la filosofía. Pero lo que quiero resaltar es sobre todo esa actitud de tabla rasa. Lo que he aprendido no sirve para nada porque no puedo dar crédito a ninguna verdad que yo no examine libremente con mi propia razón. Esta actitud cartesiana la podemos vincular también con varios fenómenos de su época. De su época, entendiendo su época por toda la mitad del siglo XVI. Una de las cosas con las que más relacionada está esta actitud es con muchas derivaciones de la Reforma protestante. Como quizá alguno sabe, durante todo el siglo XVI, sobre todo desde que en 1517 Lutero cuelga sus 95 tesis que contradicen en aspectos esenciales la doctrina oficial de la Iglesia Católica, sobre todo intentando reformarla. De ahí el primer nombre que recibe ese movimiento sea Reforma Protestante. Luego al final se convertirá en una revolución auténtica, una revolución religiosa, política, que va a provocar una enorme cantidad o muchas guerras a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y toda la primera mitad del siglo XVII, que es la época de Descartes, esta última, ¿no? La Reforma Protestante partía de un principio que vemos reflejado en Descartes en su actitud, es decir, la verdad es interior. Esto el alumno recordará también de San Agustín, de la filosofía de San Agustín de Hipona, donde el último nivel de conocimiento está dentro de uno, en el alma, que dialoga consigo misma, a solas, ¿no? Esta idea de que el examen de la verdad no depende de cómo me la interpreten desde fuera, sino de mi propio criterio. Esto, que es muy luterano, pasa también a la actitud de Descartes ante el saber filosófico. Nada que yo no pueda examinar libremente en mi interior, no mi interior psicológico o vital, sino en mi interior racional, con la sola ayuda de mi mente, de mi razón, nada de lo que yo no pueda examinar podré considerarlo como válido sin más. Este principio de la tabla rasa, hacer tabla rasa con todo lo aprendido, tiene una consecuencia también inmediata, es decir, la negación de un principio absolutamente válido durante siglos, sobre todo en la filosofía medieval, hasta la época de Descartes, que es el principio de autoridad. Es decir, el dar por válido, sin más, pues el saber de determinados autores. En el ámbito de la fe, la autoridad son las Sagradas Escrituras, pero en el ámbito de la razón, de la filosofía, del pensamiento profano, o si no religioso, las autoridades son los antiguos, sobre todo Platón, Aristóteles, los grandes filósofos de la antigüedad. Eso hace que, recuérdese en presentaciones anteriores,
que fuera tan importante para Santo Tomás de Aquino recristianizar a Aristóteles, sacarlo, digamos, de la interpretación que había hecho Averroes, porque Aristóteles era una autoridad, es decir, no podía ponerse en cuestión en ningún momento la verdad de lo que él decía, Aristóteles. Descartes rompe con todo eso. No hay más autoridad que la razón, y la razón es la razón propia, la razón cultivada por mí mismo como ente, como ser racional. Ya lo veremos. En esa primera parte, pues como digo, Descartes establece pues los puntos esenciales de su vida, se describe a sí mismo como alguien que ha viajado, que además conoce las costumbres de muchos países y que tiene una actitud, digamos, en ese sentido, entre comillas, sabia ante la vida. Y en la segunda parte ya comienza, pues, dando por supuesto esa narración. Luego tenéis, fijaos, en la tercera parte que no entra en el texto, la regla de la moral provisional, que ya comentaremos en su momento. La cuarta parte, las certezas metafísicas, sobre todo el pienso luego existo, y luego la demostración de la existencia de Dios, ya lo comentaremos en el segundo vídeo. Y luego en la quinta y sexta parte, pues una serie de consideraciones sobre las ventajas de adoptar el método, sus primeros éxitos y también la necesidad de continuar por el camino que él propone. Esas consideraciones pues también están fuera del texto, solo los vamos a concentrar, como ya sabemos, en el fragmento de la segunda parte del método, que tiene como centro la regla del método, y en la cuarta parte, que tiene como centro el hallazgo de la primera evidencia, el cogito ergo sum, y luego sus consecuencias y sobre todo las pruebas de la existencia de Dios que propone Descartes. Muy bien, pues aquí, en este segundo bocadillito, tenemos un pequeño indicio, una pequeña indicación biográfica de Descartes para situarnos. Lo que él cuenta, esto que él narra en estos primeros párrafos de la segunda parte del fragmento, eso ocurrió en 1619. El discurso está publicado en 1637, pero el momento en que a él se le ocurre el método lo describe, lo sitúa Descartes durante su época como alférez del ejército de Mauricio de Nassau, en el inicio mismo de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años dura desde 1618, creo recordar, hasta 1648. Es una guerra larga, llena de paréntesis, de momentos en los que los ejércitos parecen hacer un largo alto el fuego y luego repuntes brutales con enormes carnicerías. Descartes solo participa en ella en la primera fase donde él, de hecho, pues es un alférez que está acuartelado en ese invierno de 1619, después de haber estado un tiempo en Holanda. Este dato es importante porque Descartes retornará a Holanda. Holanda en ese momento histórico es un lugar donde ha triunfado el comercio, la burguesía, los inicios de eso que llamamos el capitalismo, y por tanto el espíritu de tolerancia es extremo, e incluso los comerciantes pues apoyan con su dinero pues el que vivan allí todo tipo de intelectuales, sobre todo científicos de la época, filósofos como Descartes, pero no solo. Así que él procurará el resto de su vida estar en Holanda el mayor tiempo posible. Y luego él describe el momento en el que se le ocurre el método de una manera muy gráfica. Porque, fijaos cómo lo hace. Yo me hallaba, escribe Descartes, en un lugar en el que, no encontrando conversación alguna que distrajese mi atención, y no teniendo por fortuna ninguna preocupación ni pasión que perturbase mi ánimo, me pasaba el día entero encerrado a solas al lado de una estufa, con todo el tiempo libre necesario para entregarme a mis pensamientos. Esa descripción es muy buena porque indica
varias características del racionalismo en esta fase inicial de invención por parte de Descartes. Lo primero es el recogimiento. Para descubrir la evidencia, una de las primeras condiciones es que la mente esté a solas consigo misma. En segundo lugar, las condiciones de ese recogimiento. Frío, pero yo estoy dentro de una habitación, no dice cuál, quizá un pabellón, quizá una casa. En todo caso, estoy refugiado, una estufa. Es decir, lo que podemos llamar la desconexión del cuerpo. La mente solo puede concentrarse en lo que persigue, la verdad, la evidencia, si logra que nada la perturbe. O sea, el cuerpo no existe, el mundo no existe, estoy a solas conmigo. Es como esa imagen del pensador de Rodin, ¿no? Ese personaje que está ensimismado con el puño sosteniendo la cabeza como ausente de todo. Sin eso que popularmente se llama concentrarse, no hay posibilidad de emplear adecuadamente la razón. Pero lo que desconecta en esta escena de Descartes es la realidad, ¿no? Es como si en ese mundo que aparece cuando lo desconecto todo estuviera realmente la verdad. ¿Y ese mundo cuál es? El de la interioridad, la mente racional, pensando a solas consigo misma. Luego aquí, al principio del texto, tenemos otro elemento comentable, que es esa estupenda imagen de que antes de que sepamos qué es la verdad, qué es la evidencia, antes de que hallemos lo que nos importa, nos queda un largo camino de andar solos y en la oscuridad. Esto se aplica a Descartes, lo retomará Kant, como he apuntado en la nota. Es una imagen que aparece de nuevo en la crítica de una manera más cómica que en Descartes, porque Kant habla de andar a tientas, Rumtappeln, o sea, como alguien que está en una habitación oscura, no sabe qué muebles hay ni nada, empieza a dar manotazos. También un poco cómo se está gestionando la crisis esta, en fin, manotazos en la oscuridad. Como no sé, pues solo puedo orientarme pues dificultosamente, hallar el camino muy poco a poco. Esa imagen lo lleva a la circunspección. Es decir, puesto que no sé a dónde voy, no sé, porque camino solo y en la oscuridad, tengo que ser muy circunspecto, o sea, muy prudente, que es un sinónimo muy bueno, o muy serio, muy serio en mis afirmaciones, porque, obsérvese, la circunspección hace que yo sepa lo que digo, y en segundo lugar, cuando lo digo es porque tengo que decirlo. A lo mejor sé muy poco, pero lo que sé lo sé. Este es digamos, la mentalidad del circunspecto. Estar siempre seguro de lo que uno dice, ¿no? Poner aquí como ejemplo un poco cuchufletero, como contraejemplo de esa actitud circunspecta, pues a los tertulianos televisivos de innumerables follones de estos que dicen cualquier cosa, lo primero que se les ocurre y les da igual. Ellos no son circunspectos. Y también eso explica por qué las personas circunspectas, sobre todo en la televisión, que es muy cruel, suelen parecer idiotas. Pero claro, si te quedas pensando antes de responder 30 segundos, en la tele eso queda fatal, pues parece que te ha dado un aire, ¿no? Los filósofos quedan fatal en la tele. Suelen dar una impresión muy mala porque muchos de ellos son circunspectos. En fin, toda esta parte nos lleva a una confesión, bueno, una descripción de sí mismo que hace Descartes sobre su afición a una parte del saber donde él encuentra la necesidad del método. Fijaos, en la lógica, las matemáticas y la geometría y el álgebra. La filosofía, la lógica,
la geometría y el álgebra. La idea de que estas partes le transmiten o le inspira la necesidad de un nuevo método es fácil de entender, porque suelen ser las partes que también en el saber antiguo parecían demostrar la eficacia absoluta de la razón. Podemos remontarnos incluso pues, a la época de Pitágoras. Recuérdese el pitagorismo, cómo hace del número el arjé. O Platón, que al final de su vida, en el Timeo, pues ya dice que las ideas son números. Pero no solo, sino en realidad todo el saber occidental desde sus inicios griegos. La lógica, la geometría y el álgebra. Pero ¿qué le ocurre a Descartes? Lo cuenta aquí de una manera bastante bien, y es que no percibe en ellas mucho más orden que caos. Sí, es cierto que son disciplinas rigurosas, es cierto, pero muy desordenadas en su manera de exponer las cosas, en su manera de hallar verdades. Hay enorme disparidad de lenguajes formales. Es lo que constata, por decirlo así, es una situación de cierto caos. Cierto caos no respecto a las disciplinas en sí mismas. Para él la lógica, la geometría y el álgebra seguirán siendo una fuente inagotable de verdad racional, sino más bien respecto a la exposición de sus contenidos, diríamos. Así que eso lo lleva el comprobar que en las ciencias más exitosas del saber humano el método brilla por su ausencia. Esa constatación lo lleva a la necesidad de proponer otro método. Un método, dice, que asimilando las ventajas de estas tres disciplinas estuviera exento de sus defectos. Aquí, en este bocadillín, lo único que apunto es que esa es la necesidad de un nuevo método. Descartes va a revolucionar, por ejemplo, la geometría, inventando la geometría analítica, pero no lo hará, por ejemplo, con la lógica. No le interesa. Pero eso sí, cuando él proponga el nuevo método será un método válido para cualquier ciencia. Esto es importante entenderlo, porque no es un método, digamos, específico, como cualquier método, dicho sea de paso. Si existe un método para aprender inglés muy distinto del método para aprender a tocar el violín. Los dos son métodos, pero uno no sirve para lo otro y lo otro tampoco sirve para lo uno. En el caso de Descartes no es así. El método es universal. Cualquier ciencia que merezca el nombre de tal debe poder utilizar el mismo método. Solo ese y nada más que ese. Esta es la ambición de Descartes. Así que, a continuación de declarar así solemnemente que necesita un método válido para toda forma de saber, añade algo que también es fácil de entender. Cuantas más normas tenga un método, cuanto más principios tenga un método, más difícil será su aplicación. Por tanto, según el principio de menos es más, el método debe incluir muy pocos preceptos, tan pocos como sea posible. Esa idea hará que la regla del método, el famoso método cartesiano, sean solo 4. La evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Esto no lo modifica Descartes en toda su vida. Es más, defiende la necesidad de que el método sea así de simple. Estas 4 reglas famosas están enumeradas aquí. Fijaos que es un párrafo muy breve, o sea, va de aquí a aquí. O sea, realmente en esos 4 breves párrafos está condensado todo el método cartesiano. Y vamos a analizar cada una de esas reglas. Primera, la más importante, porque define la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto es una gran pregunta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la verdad? Depende. Si queremos una verdad vital, pues mejor no sigamos leyendo a Descartes.
no encontraremos mucho más que un elogio de la vida del sabio. Que queremos una verdad política, pues tampoco vamos a aclarar, ¿no? Recuérdese a Sócrates, cuando él proponía pues, el consenso, el deliberativo. Pues ya me diréis, por ejemplo, en el panorama actual, que queda de ese espíritu de consenso deliberativo. Si buscamos una verdad, digamos, histórica, pues nos enfrentamos al problema de la historia, y es que los hechos son tan complejos, los procesos son también tan complejos, que los puntos de vista de los historiadores pueden diferir muchísimo. Pero si atendemos a este problema de la verdad como lo he descrito, pues podemos concluir que no podemos hallar ninguna fórmula de verdad, ninguna definición de verdad satisfactoria. Error. Descartes se lo plantea como una noción de verdad muy recortada, poco aplicable a muchos ámbitos, pero indudable. Y así llegamos al corazón de esta primera regla. No podemos admitir cosa alguna como verdadera si no se le ha conocido, si no se la ha conocido previamente, de manera evidente. Es decir, la evidencia se convierte en el modelo de la verdad. No es la única verdad posible, pero es la única noción de verdad que permite que sus afirmaciones sean indudables y que se presenten a la mente de un modo claro y distinto. Aquí lo primero que os he notado es que es la verdad, la primera regla del método establece la verdad como evidencia. No es nuevo, Descartes eso ya lo había anticipado en un libro que él escribe en 1628, muy largo, que se llamaba Reglas para la dirección del espíritu, donde había escrito Descartes, lo escribe en latín, omnisciencia es cognitio certa et evidens, es decir, toda ciencia es intelección cierta y evidente. ¿Qué significa eso? Significa que ya anticipa, años antes de publicar el curso del método, que lo que busca es una intelección absolutamente cierta y evidente. Lo evidente, recuérdese, es aquello de lo que no cabe dudar en ningún sentido. Ejemplo, que ahora es de día, puede ser verdad, porque ahora es de día, todavía no se ha puesto el sol, hoy, pero dentro de un par de horas sería falso, porque sería de noche. Eso no es evidente, es un hecho, es verdad que es de día, pero no es evidente. Es decir, en algún caso esa proposición, esa afirmación puede ser falsa, mientras que 2 más 2 son 4 no puede ser falsa en ningún caso. Recuérdese cuando hablábamos de Descartes que decíamos que claro, que este tipo de evidencia pues normalmente se relacionaba mucho con la verdad matemática, y que el esfuerzo de Descartes era mostrar que ese tipo de evidencia, ese tipo de verdad como evidencia, también podía hallarse en verdades de tipo ontológico, o sea, relativas a la realidad, y no solo, o mejor dicho, a la realidad de las cosas del mundo, y no solo a la realidad ideal de las ideas. Así que esa evidencia tiene dos características que Descartes no se cansará de repetir: la claridad y la distinción. Aquí hago una pequeña notita sobre los dos términos. Claridad es algo que refiere al contenido de la idea, y distinción digo aquí, a la relación o falta de relación de dicho contenido con otros posibles. Es decir, cuando yo percibo algo claro y distintamente, lo percibo primero claro, es decir, sin lugar a dudas, y luego absolutamente distinto a cualquier otra afirmación parecida, análoga o con la que tenga alguna relación. Aquí digo que, ojo, que claridad y distinción no son equivalentes. La claridad siempre viene antes de la distinción. Y pongo un ejemplo que es un poco cutrillo, la verdad, pero yo creo que sirve, ¿no? Por ejemplo, antes de enfocar un objeto con una cámara de fotos, lo percibimos claramente, ahí hay algo, la cara de alguien, pero no distintamente, porque todavía está desenfocado. Cuando muevo el enfoque, ¡pop!, de pronto lo claro, lo que está claramente ante la cámara, se hace ya distinto.
Eso puede servir como ejemplo de lo que quiere decir Descartes. Una proposición clara y distinta es una proposición que se presenta como la cara ante el objetivo de la cámara y que está enfocada. O sea, sin lugar a dudas es así, para entendernos. Y luego pongo aquí otra notita, que la ausencia absoluta de duda es una característica esencial, insisto una vez más, de la verdad como evidencia. Solo lo evidente no tiene posibilidad alguna de duda. El segundo principio del método, la segunda regla del método, es la regla del análisis. Aquí lo tenemos. Hemos insistido en lecciones anteriores sobre el sentido del análisis en Descartes. Aquí solo hago en esta notita recordarlo, es el modo como tenemos de ir de un todo complejo a sus partes simples constitutivas, sus elementos, por decirlo así. Y ponía siempre el ejemplo de un análisis clínico donde se llega, mediante una serie de procedimientos en el laboratorio, a datos que son los elementos, por decirlo así, de la muestra, ¿no? Esos elementos, ¿por qué son relevantes? Pues porque permiten hacer un diagnóstico. En este caso, esas naturalezas simples son funcionales. Le sirven al médico para saber si estoy bien de esto o de lo otro. Ese es el sentido del análisis. Dividir algo en tantas partes como fuera posible para resolver el asunto fácilmente. Aquí podemos decir que esos elementos, esas naturalezas simples de las que ya habla Descartes en el discurso del método, luego las especificará mejor en el segundo gran libro de Descartes, que es Meditaciones Metafísicas, de 1641, es decir, de 4 años después que el discurso del método. Y ahí se enumeran las naturalezas simples a las que se llega por análisis. Primero, las naturalezas simples materiales, es decir, que son las cosas. Pues lo que vemos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, esto es secundario. Lo que podemos saber con evidencia son elementos de las cosas que son muy racionales, diríamos, o que proporcionan evidencia, que son la figura, la extensión y el movimiento. Más de uno reconocerá ahí pues, los fundamentos de la física que se estudia en bachillerato en los primeros años, sea una física de inspiración racionalista. En segundo lugar están las naturalezas simples intelectivas. Esas se identifican a lo que llamaríamos hoy estados de ánimo. Claro, eso parece impreciso, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque el ser consciente de que se piensa, el ser consciente de que se duda, el ser consciente de que se quiere, son naturalezas simples. Claro, puedo yo no saber lo que quiero, pero sí sé que quiero. Puedo, ahora, por ejemplo, no saber todo lo que estoy pensando. A lo mejor hay cosas que estoy pensando que son inconscientes, pero sé que estoy pensando. Y lo mismo pasa con el dudar. Muchos verbos que describen operaciones del ánimo o procesos del ánimo son naturalezas simples para Descartes. Por ejemplo, afirmar, negar, son ejemplos suyos. Luego metafísicas. ¿Cuáles son las naturalezas simples metafísicas? Pues esos últimos elementos de lo que hay que están, por decirlo así, a la base de todo lo que hay. Por ejemplo, la existencia. Algo existe antes de que sea A o B. Por ejemplo, la duración en el tiempo. Recordad, por ejemplo, la idea de sustancia aristotélica, como una sustancia se mantiene como tal siempre que no desaparezca como tal. Puede adquirir características accidentales, pero eso no la cambia como sustancia. Recordad entre sustancia primera y sustancia segunda. Recuérdese el tema de Aristóteles. Y luego otra naturaleza simple, tipo lógico o matemático. Ahí estarían todos los principios que nos permiten el pensamiento matemático. Y también la inferencia. Y también los esquemas esenciales para comprender el mundo físico. Ahí estarían el principio de causalidad, todo efecto tiene su causa, en la identidad A puede ser igual a B, o si A es igual a B, B es igual a A, bla bla bla. Y anda, aquí hay una rata.
Y, y todas estas naturalezas simples serán, en Descartes, claro, ideas innatas. Porque recuérdese, el tema dedicado a Descartes, la evidencia se presenta siempre ligada a las ideas innatas. Son las ideas innatas las que pueden ser evidentes. El tercero de la regla del método es la regla de la síntesis. La regla de la síntesis, esta podríamos llamarla también la regla que nos permite pasar de una evidencia a sus lógicas consecuencias, mediante las leyes de la inferencia o de la deducción, si se quiere, ¿no? Entonces, esta regla es importante porque nos permite asegurar el conocimiento derivado de una evidencia, partiendo del principio de que si algo es evidente, todo lo que se deduzca de ese algo es igualmente evidente. Por tanto, no hay que volver a buscar en esa segunda evidencia pues una especie de iluminación, un flash de la mente que la descubra, como ocurrió con el cogito ergo sum, sino que basta deducir de algo evidente sus consecuencias lógicas para afirmar sin la menor duda de que esas consecuencias son también evidentes. Así que aquí tenéis el ejemplo, ¿no? Si A es igual a B, evidentemente, si B es igual a C, evidentemente, A es igual a C. Esto es una deducción. O sea, aquí se aplica la regla de la síntesis. Claro, ¿cómo lograr que la evidencia de las consecuencias sea igual? Pues no fallando en la cadena deductiva. Es decir, si no veo claramente que A es igual a C, entonces, ojo, o me he equivocado en la cadena de razonamiento, o realmente no es así, algo falla, algo no está en su sitio. Para evitar ese error, es necesaria la cuarta y última regla del método, que la tenéis aquí, que es la regla del recuento o de la enumeración, que es una regla heurística, es decir, heurístico significa relativo al modo como se obtiene conocimiento. Por ejemplo, ahora con este lío de la pandemia, pues el modo como obtener test fiables que no den un 30% de fiabilidad sino un 90% son problemas heurísticos. Es decir, ¿cómo alcanzo el conocimiento que busco? Saber si alguien tiene o no el virus chino. Pues asegurándome de que el instrumento que empleo en ello me ofrece esa garantía. Plantearse ese problema es un problema heurístico. Ahí, en el discurso del método, el problema heurístico es simplemente asegurarse de que lo que conocemos evidentemente no, en esa cadena de razonamiento no se ha colado un gazapo, no se ha colado un error fruto de mi en realidad de mi prisa, ¿no? O de mi alocamiento o de mi cansancio incluso, porque largo razonamiento pueden fatigar a la mente. Para eso está la cuarta y última regla, que es la enumeración, o si se quiere, el repaso. Estos recuentos tienen como un requisito, un único requisito, que esté al final de ese recuento absolutamente seguro de no haber omitido nada. Esa sería como la prueba de la indubitabilidad de la evidencia, pero trasladada a la cuarta regla. Es decir, ¿cómo estoy seguro de que no he olvidado nada? Perdón, de que una cadena de razonamiento es segura, es verdadera, cuando esté yo completamente seguro de no haber omitido nada. Como en un examen, solo lo puedo dar por bueno cuando el alumno, al repasarlo, está seguro de que todo lo que sabía está ahí y de que no ha omitido nada. Luego, a partir de aquí, hay un largo, voy a ponerlo más grande, una larga disquisición sobre la utilidad del método en los campos donde él ya lo ha probado y ha tenido éxito, sobre todo en la geometría. Es el primer tratado del que era prólogo el discurso del método y es uno de los más famosos.
Aquí lo que hace Descartes es, por decirlo así, ¿no?, vender, así entre comillas, el método a partir de sus éxitos, claro. ¿Por qué? Pues porque ha propuesto un método hasta ese momento un tanto en el vacío. Y uno podría decir, pero bueno, ¿y esto por qué no propone usted estas 4 reglas? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no son 10? ¿Por qué? Pues porque yo las he probado. Las he probado en un campo donde me siento muy satisfecho de los resultados obtenidos. Así que aquí se describe largamente, ¿no?, todas esas ventajas de la aplicación del método, y donde él se siente muy orgulloso de su revolución. Recuérdese que conservamos, de hecho, muchos elementos que Descartes descubre o que él pone en práctica de una manera muy exitosa, el principal de los cuales, lo seguimos llamando así, es el modo como representamos volúmenes en un espacio tridimensional determinado por ejes de coordenadas. Bidimensional o tridimensional, esos ejes de coordenadas se siguen llamando ejes cartesianos. Y observar, solo tenéis que observar, por ejemplo, seguimos lejos, las curvas, esto de la famosa curva exponencial de esta epidemia, pues eso está en ejes cartesianos, donde es posible representar procesos complejos de una manera lineal y sobre todo correspondiente a determinadas ecuaciones. Esto es descubrimiento de Descartes y es uno de sus grandísimos méritos. Esto no lo comentamos especialmente hasta llegar aquí, y es su confesión, no su confesión, sino digamos la lógica consecuencia de lo que acaba de decir. Él ha descrito qué éxitos ha obtenido aplicando su método al ámbito de las matemáticas, sobre todo la geometría, fundando de hecho una nueva disciplina, la geometría analítica. Y a continuación dice, bueno, pues eso significa que creo, yo pienso, voy a ver si es posible, bla, 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 que puedo aplicar este método al resto del saber. Porque si el método es válido, es único. No puede el método hallar cualquier tipo de verdad, pero tampoco se restringe a un ámbito de conocimiento. Así que en cualquier ámbito de conocimiento donde haya alguna posibilidad de que haya evidencia de verdad, ahí el método se podrá aplicar. ¿Que no dé frutos? Bueno, pues entonces que no hay suficiente saber en ese ámbito, o posibilidad de saber, mejor dicho. Nos tendremos que conformar con un saber mucho más inseguro. Pero si lo hay, ya habré ganado algo muy importante, que es la verdad. Así que él lo que hace es simplemente proponer al lector esa aplicación de su método al ámbito ¿de qué? Del saber filosófico en general. Así que esa promesa, o esa propuesta mejor dicho, se va a cumplir en la 4ª parte, que dejaremos para el siguiente vídeo tutorial. Buenas tardes y buena suerte.